Qué alegría encontrarnos en este día. Ya vamos llegando al final de este mes de julio. En este día 30 de julio celebramos la fiesta de San Pedro Crisólogo y vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 a 53. Capítulo 13, versículos 47 a 53, para que ustedes tomen allá el texto en sus casas. Escuchemos en el primer momento el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un letrado que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito a que tomen el texto de nuevo, 2 veces mínimo. Lo hacemos en una buena entonación, con buena lectura, comprendiendo todo el contexto, los personajes que aparecen allí, la enseñanza principal. Si quieren mirar algún versículo o alguna expresión que les llame la atención, es un ejercicio que se puede extender ahí, ustedes lo pueden hacer. Para que pasemos a un segundo momento, la meditación del texto. Hemos venido escuchando las parábolas del reino. Hoy tenemos la última, es como la 7ª parábola que nos viene comentando Mateo. Ya hemos profundizado entre domingos y en las lecturas de los evangelios o proclamación del evangelio entre semana, las distintas parábolas del reino. Hoy tenemos la última y es la red que se echa al mar y que recoge toda clase de peces y que la sacan, y en un proceso ya de terminar, después de haberla sacado y llevarla hasta la orilla, hay una selección. Aquí nos imaginamos nosotros, Jesús, conocedor del contexto, con sus apóstoles, pescadores, muchos de ellos, el contexto de llegar al final de la pesca y hacer una separación entre los peces que son aptos para comerse y los peces que no, y se devuelven al mar o se tiran, y los peces que son buenos para el consumo humano. Y es una imagen que tiene que ver, así parecida a la parábola de la semilla del trigo y la cizaña, con el final, con una selección que se hará al final, no porque Dios excluya a alguien, y eso lo tenemos que dejar claro hoy en esta meditación de la palabra, es porque nosotros nos podemos autoexcluir de un llamado que Dios hace para todos. El llamado y la selección, la invitación es para todos. Qué bueno, hoy mirando en conjunto todas estas parábolas, quedan como 4 puntos que podríamos meditar en este día, y es: en este contexto de parábolas, primero, la implantación del reino de Dios no se hará sin resistencias ni dificultades. Nos remitimos a la parábola del sembrador. Segundo, pero acabará por triunfar, y entonces nos remitimos al grano de mostaza y levadura. Al final habrá un triunfo de Dios y habrá una plenitud en Dios. Tercer momento, es necesario entonces tener paciencia y no querer precipitar el juicio. Entonces vamos a la parábola de la cizaña y de esta misma red. Y cuarto, mientras vale la pena entonces renunciar a todo por conseguir el reino, son las parábolas del tesoro y la perla. Vemos ahí como una secuencia, y hoy con esta de la red nos invita a esperar un momento. Dios tiene paciencia, sigue invitando, sigue llamando a sus hijos para que lo conozcan y lo amen y entren en su reino. Y el reino tiene un nombre concreto y es Jesucristo Salvador. Cuando Él llegó y empezó a predicar, los evangelistas nos dicen conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. El verbo de Dios, la palabra de Dios, invitó para que todos reconocieran a Jesús, que venía a reinar en los corazones, venía a restablecer la vida perfecta, el don bonito de la existencia en perfección que Dios dio desde el origen, que nosotros los humanos hemos dañado y hemos puesto muros alrededor de un plan perfecto, pero en el reino de Jesús viene a ofrecer misericordia, salvación y un ser nuevo integral. Y este reinado de Dios es en paciencia, en espera, en amor y misericordia, en estos 4 elementos que hemos mirado, en el tesoro escondido. Dios es nuestro tesoro y ahí lo tendríamos que buscar, para que cuando llegue el final y esté la selección, nosotros mismos
hemos buscado el reino de Dios y hemos estado dignos de estar en la presencia de Dios. Al final termina diciendo el Evangelio que una pregunta a Jesús: ¿ustedes entienden esto? Y ellos dijeron sí. Y entonces él les dice: ya ven, el letrado que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca y lo antiguo y lo nuevo. Y esta imagen es sacando del arca lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo tiene que ver con el Antiguo Testamento y lo nuevo es la palabra de Jesús, el reino de Dios, la invitación de Él. Y en este sentido de lo nuevo, lo antiguo cobra vigencia y es una preparación para la novedad de salvación que es Jesús. En Él comprendemos toda la preparación del Antiguo Testamento. Él es el culmen de toda aquella historia que Dios modeló y preparó para la venida de su Hijo. Nosotros hoy lo conocemos como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios, y viene a mostrarse para que en Él tengamos vida, y vida en plenitud, en libertad, en gozo, en alegría. Comprendamos las parábolas del reino. Pidámosle a Dios el discernimiento cada vez más del Espíritu para sentirnos dentro de este reino al cual hemos sido llamados, que lo proclamamos en el Padre Nuestro, como decimos todos los días: venga a nosotros tu reino. Dejemos reinar a Dios en nuestro corazón, para que cuando llegue el momento de esta selección final, separar los peces de los buenos y de los malos, nosotros hayamos optado por Dios en libertad humana y podamos tener una plenitud y podamos ser como los justos que brillarán como el sol por toda la eternidad, y no lo de aquello que es una imagen fuerte del llanto y el rechinar de dientes, que es una imagen fuerte, es triste, es difícil. Más bien nosotros, no por miedo, sino por opción, quitémonos todo aquello que nos separa de Dios y podamos hoy correr al encuentro de Jesús, que es el reino, que es la palabra viva, que es la ley nueva del amor, que es todo para nosotros, para nuestras familias, que es la alegría más grande que podríamos tener. Pidámosle al Señor hoy que podamos orar en su presencia y lo invitamos en este tercer momento a la oración. Bendito seas, Padre, porque Jesús nos habló del reino con maravillosas parábolas que unen el anuncio de tu salvación y la felicidad del hombre. Haz, Señor, que la buena nueva del reino nos fascine, de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance, y que su diminuta semilla sea la fuente perenne de las actitudes básicas de nuestro seguimiento de Cristo al ritmo de las bienaventuranzas. Así, mediante la amorosa soberanía de tu voluntad, se realizará tu reinado en el mundo en que vivimos, comenzando por nuestra propia vida personal. De esta manera, Señor Jesús, hoy a través de esta palabra aceptamos tu presencia en medio de nosotros. Permítenos adherirnos a ti todos los días de nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción, yo los invito en este final de las parábolas es, ¿he entendido qué es el reino de Dios? ¿Lo he comprendido? Esa es la pregunta final que también hace Jesús. ¿Y con qué actitudes estoy aceptando el reino de Dios? ¿Con qué actitudes acepto a Jesús todos los días en mi vida? Pensamientos, palabras, obras. O también hagámonos la pregunta, ¿estoy cayendo en actitudes, en situaciones en las cuales me estoy autoexcluyendo de la presencia de Dios? ¿Estoy poniendo barreras entre Dios y mi vida, y mi existencia, y mi alma, que es el lugar de encuentro con Él? ¿Me estoy autoexcluyendo de este reino de gracia, de amor y de misericordia? Es un análisis, son preguntas que hay que hacer al final de estas parábolas del reino de Dios. Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.